Gracias, Oscar. Pues eso de que yo sé mucho, en realidad, Carlos es para mí un maestro y desde que lo conozco, que no es mucho tiempo, me siento muy afortunado de haberlo conocido en una de estas ferias, creo que fue en Mazatlán, que estaba presentando uno de sus libros de historia, porque Carlos tiene un registro, es uno de esos autores con un registro tan amplio que yo no he dejado de sorprenderme la cantidad y calidad de libros que tiene y el rango de temas, ¿no? Este libro del que vamos a hablar hoy es un libro, es un tema que a mí me hermana particularmente con Carlos porque los dos somos muy amantes del cine. Él ha publicado un montón de libros, yo en realidad tengo un canal de YouTube y hago comentarios y me divierto porque para mí el cine es una forma de conocimiento, una manera de seguir creciendo como persona, ¿no? Y este libro, que por cierto, Oscar, a ver si nos puedes traer uno para ponerlo aquí y que lo vean, y es un ensayo que junta al gran director del siglo XX mexicano, Roberto Gabaldón, con dos escritores con registros también fascinantes, ¿no? José Revueltas y Espota. Y pues un poco mi primera pregunta a manera de introducción es preguntarte, Carlos, ¿cómo fue que decidiste juntar a estos tres personajes en un ensayo y hablar de ellos de manera conjunta? Es decir, escoger a Gabaldón como director y a los guionistas que le dieron un impulso y un énfasis y una dinámica totalmente nueva y que revolucionó el cine mexicano. Y bienvenido, Carlos, a la feria. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco estar aquí y acompañarnos a José Ramón Calvo y a mí a hablar de este libro, Tercia de Reyes del cine mexicano, donde hablamos del encuentro afortunado de un director de cine, Roberto Gabaldón, con dos escritores muy conocidos. Ahora que aquí está muy de moda por lo que acabo de escuchar, uno considerado de derecha, Luis Espota, y otro considerado de izquierda, José Revueltas. Aunque no es cierto, lo importante es que ambos eran muy críticos, ambos veían a la sociedad mexicana de una manera muy perspicaz, con denuncias constantes de lo que sucedía en los retratos sociales que ellos hacían, y a ese cine al que hacen estos tres personajes, pues les debemos ser prácticamente el primer equipo que habla de la corrupción en México, porque sus películas filmadas en los años 50 se refieren mucho a ese tema, corrupción en todos los niveles. Pero el cine mexicano, sobre todo el de esta época, es un cine muy completo porque es el momento de los descubrimientos de las grandes estrellas. En las películas de Roberto Gabaldón hacen su aparición de manera extraordinaria María Félix, que en ese momento es la estrella del cine mexicano, pero también Dolores del Río, a quien han traído recientemente de su paso por el cine hollywoodense. Ella había triunfado primero en Estados Unidos, luego la traen a México y participa en esta serie de películas que organizan los tres personajes. La palma de tu mano en particular es muy interesante y seguramente a José Ramón eso le puede gustar mucho, porque resulta que Gabaldón encontró una historieta que contaba que hacía ese relato, que resultaba que era un relato de Luis Espota. O sea, primero fue un cómic que no he podido encontrar, pero a partir de esa historieta es que Gabaldón decide pedirle a José Revueltas y a él, que escriban la historia para cine. Bueno, fíjate que no conozco relatos de Espota hechos historieta, entonces no sabría, pero una de las razones, porque mi labor como presentador es convencerlos de que hay que leer. Yo leo muchos ensayos sobre cine y me encanta decirle a la gente, el cine es una forma de conocimiento, es como leer un libro
y un gran libro quieres entender qué es lo que quería hacer el autor y quieres compartir lo que el libro te dejó, ¿no? Pero en el caso de un ensayo como este, que lo que hace es unir a un director y a dos escritores que colaboraron y fabricaron, ahorita como estaba contando la anécdota del cómic y cómo Spota entra en el radar de Gabaldón como director, lo que hace en este ensayo, Carlos, que a mí me parece genial, por ejemplo, es cuando hablas de la región más transparente de Carlos Fuentes, que dices que este cine que inventa el noir, el policía, con Estados Unidos están Billy Wilder haciendo esta película Double Indemnity, por ejemplo, o El cartero llama dos veces, se me va ahorita el nombre del director, pero el cine negro, estos códigos visuales para contar la corrupción, como bien decías, ese PRI México de partido único y la corrupción que llevaba, cómo visualmente y temáticamente estas películas siembran, y tú en el ensayo lo que haces es, dices, si estos autores no hubiesen producido estas películas, probablemente Carlos Fuentes no habría escrito la novela de la Ciudad de México como la escribió, con estos escenarios de noche, que de repente dices en tus análisis, por ejemplo, un sitio como el puente de Tlatelolco, ¿no? Cómo lo muestra Gabaldón en sus películas, y claramente tú haces un puente literario y dices, pues Carlos Fuentes claramente está pensando en esto, o incluso en estas actrices en la novela. Eso es lo que me parece increíble, y me gustaría que hablaras un poco de cómo es que escribes estos ensayos y cómo vas haciendo estas conexiones que me parecen a mí fascinantes, y son las razones por las que de veras los invito a leer este ensayo, que me parece delicioso, ¿no? Es una historia de la Ciudad de México, ¿no? En una dimensión muy clara, ¿no? Bueno, eso es muy importante en estos escritores, en este director Gabaldón. Ellos insisten mucho en hacer un retrato lo más fiel posible de la Ciudad de México. Para los mayores de edad, pues seguramente recordarán muchas cosas en la lectura de este libro. Para los que no son tan mayores, van a darse cuenta de lo que era esta ciudad en estas inmediaciones de nuestra época actual. Porque incluso todavía escenarios que se destruyeron en el temblor de 1985 son usados por esta tercia en algunas de sus películas. El Hotel del Prado, que estaba aquí en la Alameda, que tenía quizá el mural más famoso, bueno, uno de los murales más famosos de Diego Rivera, el del un domingo en la Alameda, Sueño de una tarde de verano en la Alameda, algo así se llama. Ese mural estaba en el Hotel del Prado, y el Hotel del Prado se cayó, pero antes de caerse es el escenario de esta película de la que estamos hablando, En la palma de tu mano. El hotel es utilizado como la mansión de la rica, que va a imaginar o va a proyectar un asesinato desde su concepción de esa mujer absolutamente pues rica, y que no se detiene absolutamente ante nada. Y al mismo tiempo hay otros muchos lugares que ahora sorprenden. El otro día, revisando fotografías con el mismo José Ramón, vimos el Monumento a la Revolución, pero el Monumento a la Revolución, cuando filmaron estas películas en los años 50, está al nivel del piso. Ahora se ha elevado, lo cual es una impresión falsa, porque lo que pasa es que se ha hundido el resto de la ciudad, que es lo mismo que ha pasado con el Ángel de la Independencia. Si ustedes se acercan a la columna, que también aparece en varias de estas películas, se acercan a la columna y a la columna le han tenido que añadir escalones para que la gente pueda acercarse a la columna, porque se ha hundido la ciudad, y de acuerdo a la estructura que tuvo el Monumento a la Revolución
que fue el proyecto del Palacio Legislativo de Porfirio Díaz, o el Ángel de la Independencia, tienen un pilotaje que les permite permanecer a flote mientras el resto de la ciudad se hunde. Y ahí está marcado, y ese hundimiento entre que fue construida la columna 1910, digamos, como el límite, hasta nuestros días, la ciudad se ha hundido más de 2 metros. Y esto es absolutamente impresionante. Seguramente hay muchos estudios al respecto. Bueno, la catedral es otra muestra de esto. Algunos de los monasterios de esta zona que han tenido que inyectarles estructura para que no se hundan como el resto de la ciudad y pierdan su estabilidad, ¿no? Pero bueno, todo esto va surgiendo en el momento de estar viendo estas películas. Por ejemplo, la película que antecede a esta que estoy mencionando, que es La diosa arrodillada con María Félix, parte de la película, bueno, no parte de la película, sino la película fue estrenada en el cine Chapultepec, que no sé si habrán conocido, es un cine que estaba casi enfrente de donde estuvo la Diana Cazadora, y en el vestíbulo del cine se exhibía una escultura de María Félix, que como en la película aparece supuestamente desnuda, hay una escultura desnuda de María Félix, y el día del estreno se la roban la escultura, pero se la roba pues, algún grupo muy de derecha o muy mocho, como decimos en México, porque destruyó la escultura y la tiró en pedazos en el camino a Toluca. Entonces, esa es cómo se va vinculando lo real con lo que aparece en la película, que bueno, todo eso es que me llama mucho la atención siempre cuando veo algunas de estas películas. Otro de tus libros que se llama la ciudad de México que el cine nos dejó, le estoy tratando de contar cómo se leen los ensayos de Carlos sobre cine. A mí me llama mucho la atención también su método. Ya se dieron cuenta que conoce muy bien la Ciudad de México y cómo se ha ido transformando. Y entonces, cuando habla de estas películas, lo que nos obliga es, en películas de ficción, a verlas como si fueran documentales, es decir, no ver donde está el foco de la cámara en el personaje y la historia que nos están contando de una mujer que mata a su hermana o que mata al marido. En realidad nos invita Carlos a poner el foco en el fondo y ver en qué escenario se está filmando. Por ejemplo, ese monumento a la revolución, que era el orgullo en principios de los 50 del PRI, y ponerlo en una historia de machismo. Pedro Armendáriz es un jugador de Jaya Alay, es La Noche Avanza, ¿no? Un jugador de Jaya Alay que tiene 4 amantes o 3 amantes, y a todas les miente, y a una la embaraza y la deja, y bueno, acaba muy, muy, muy mal, ¿no? Pero las imágenes que saca, porque claro, el Jaya Alay está en ese monumento, entonces pues pareciera que lo que estás viendo es el Jaya Alay, pero en realidad estás viendo todo el entorno y la ciudad y todo lo que visualmente implica, ¿no? Y entonces empiezan estos juegos metafóricos de los anuncios del campeón de Jaya Alay que están pegados en los muros, que se desprenden y caen y se convierten en basura, y el perro lo mea y lo recoge el basurero, y entonces es de veras genial cómo la manera de ver a la oligarquía mexicana de un comunista como Revueltas, o de un reportero que Espota es lo que es en ese momento, un periodista que está haciendo crónica de la aristocracia de la ciudad, que se está mudando a Lomas de Chapultepec, que esa es otra cosa en la que pones mucho énfasis, ¿no? En la de Dolores del Río, ¿cómo se llama? La Otra, que empiezan en el Panteón Francés, las 2 hermanas, la pobre y la rica se muda a Lomas de Chapultepec, que está empezando ese fraccionamiento, ¿no? A finales de los 40,
y todo esto lo presentas con mucho detalle, o sea, te preocupa mucho el escenario, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco más de eso, y ya hablamos, por supuesto, de Dolores del Río y María Félix, que son las protagonistas de estos clásicos, ¿no? Que claro que lo muy importante también de todo esto es que Gabaldón, el director del que estamos hablando, no le tuvo miedo a filmar en la calle, porque en general todas las películas se hacían en los estudios Churubusco, principalmente. Había otros estudios, Azteca, San Ángel, etcétera, pero se hacían en estudios, tanto que es muy aberrante, por ejemplo, que todo el cine que se hizo sobre mujeres de la calle, pues nunca estaban en la calle, estaban en los estudios, en las calles que se simulaban en los estudios, y solo eventualmente salían de esos estudios. Matilde Landeta en Trotacalles, una película muy interesante con Miroslava y otras actrices, solamente tiene una toma que es en la calle de Vizcaínas, aquí cerca, donde se ve sensacional la calle de Vizcaínas, con todas las mujeres que ofrecen sus servicios en la calle, pero es la única escena que filman fuera de ahí. Si ustedes recuerdan las películas de Pedro Infante, nosotros los pobres, ustedes los ricos, nunca se filmaron en la calle, y apareciera como si se tratara de la calle. Hay una escena en Ustedes los ricos que se desarrolla en el edificio de la Compañía de Luz, cerca del Monumento a la Revolución, y es lo único que curiosamente filmaron ahí, no sé por qué, pero en general siempre fueron los estudios. E incluso cuando, claro, nuestras generaciones ya no lo vieron, pero cuando necesitaban que en la película hubiera un río, se salían de los estudios Churubuscos al río Churubusco, que estaba ahí enfrente, y pues ahí filmaban las escenas con el río. Ese es un problema serio que sería para otro tipo de charla. ¿Por qué demonios entubaron todos los ríos en la Ciudad de México en lugar de limpiarlos y mantenerlos siempre como en otras grandes ciudades que sirven mucho para el clima, para muchas cosas, ¿no? Bueno, todo este escenario que nos recuerda muy bien José Ramón, pues es el que está en esas películas y que sigue siendo muy atractivo. O sea, no vamos a seguir solamente la trama de la asesina o del que engañó, del ladrón, etcétera, sino vamos a ver bien los lugares por los que transitan, y ese es un gran acierto de Roberto Gabaldón. Y fíjense qué curioso que tanto él como ahora lo digo yo, hablamos de asesinas. Las mujeres de ese grupo no son las mujeres dóciles o las mujeres que están en casa bordando o haciendo la comida. Son mujeres como las de los movimientos de ahora, son mujeres empoderadas que deciden asesinar conjuntamente a uno de los personajes, o una que simplemente no acepta el matrimonio porque considera que es un absurdo estar enclaustrada en la casa. O sea, hay ahí algo también de mujeres que no son tanto las de esa época, ¿no? O que ya están prefigurando la mujer de las épocas que van a seguir. En La diosa arrodillada, el personaje de María Félix muy claramente es una mujer que decide hacer, y además a María Félix se le daba muy bien, que decide hacer lo que se le da la gana, ¿no? Y
Y en La noche avanza, por cierto, mucho tiempo estuvo censurada una escena donde la protagónica menciona, porque no lo dice de tan abiertamente, pero menciona que prefiere abortar a tener un hijo de él, ¿no? Del personaje que la ha engañado o que ella siente que la ha maltratado, ¿no? Pero sí, son realmente situaciones que ya están imaginando, que no tienen tanto que ver con la época o como se trataban en la época, sino que de veras están prefigurando un cuadro social más moderno, digamos, de lo que en ese momento se está viviendo en el país. Pero por eso son dos grandes escritores que conocen muy bien a la sociedad mexicana. Sí, en ese sentido creo que inventan, o sea, hablaba de los paralelos con Wilder o con el cartero llama dos veces la femme fatale de esas películas, la femme fatale de sobre todo de Revueltas, es una mujer además eróticamente empoderada, o sea, pienso por ejemplo en La sombra verde, en la película con Ricardo Montalbán, que madre mía, qué espectacular, la pareja que hace con esta actriz que se me va el nombre, Eva… Ariadna Welter. Hermosísima, preciosa mujer. Hay una escena en el lago de Catemaco en la que se avientan y se están bañando y bueno, es que te lo comentaba, es impresionante, la cámara está enfrente de ella y prácticamente la mujer está desnuda en 1947 porque el vestido desaparece empapado y está hablando de cómo está seduciendo al personaje de Montalbán mientras está manipulando unas figurillas de barro en la mano y las está moldeando. Es impresionante el erotismo. Dices, esta escena en 1947 debe haber sido una bomba, ¿no? Claro. Bueno, una bomba porque además en ese momento, para los más jóvenes, había un libro que se iba actualizando todos los días, que era el catálogo cinematográfico de la Liga de la Decencia, que era un libro autorizado por el Episcopado Mexicano. Y ahí iban apareciendo las películas con una calificación. Lo más terrible comenzaban en A. En A la podíamos ver todos, los niños, todo mundo. La B ya era solamente para personas con criterio, decía. La C ya era una alerta de gente muy preparada, etcétera. Pero la C3 era fuera de clasificación por inmoral. Y ya no la podía ver nadie, ya estaba prohibida por la iglesia que fueran a verla. Pero afortunadamente, ese es otro tema, pero afortunadamente México siempre ha sido un país muy laico. Eso, independientemente de la religiosidad de mucha gente, se ha vivido el laicismo con bastante fuerza en México. Bueno, las películas por ejemplo, las películas de Pedro Infante, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, está clasificada como C2, no se podría ver por la mayoría. Y sin embargo, todo el mundo la fue a ver, ¿verdad? Esas películas son parte de la estructura social, es decir, crecíamos y ya teníamos que haber visto esas películas. Bueno, en el caso de estas películas, estamos hablando de Roberto Gabaldón, tenían la calificación más prohibitiva, es decir, no se podían ver, no podían verlos los católicos que respetaran la moral y las disposiciones de la iglesia. Pues yo no sé si algo de eso prevalece. Ven en las películas en la televisión que sí dice en esta película hay sexo, se fuma, violencia, entonces para que los padres decidan quiénes la pueden ver. O sea que quedó algo de esto que se prohibía y bueno, si yo de niño hubiera seguido
esas reglas no hubiera visto todas las películas que vi, porque yo me metía a escondidas al cine, no dejaban entrar a las películas, ¿eh? Si en la entrada del cine, incluso aquí en la Ciudad de México, si era una calificación muy alta, no permitían entrar a chavos jóvenes, ¿no? Entonces, todavía sobre eso tengo muchas anécdotas, porque ya estaba en la universidad, todavía no tenía 18 años, pero entonces con alguna amiga disimulábamos que estaba embarazada para poder ir a entrar al cine, porque no nos dejaban ver, por ejemplo, Nunca en Domingo con Melina Mercury. Me acuerdo perfecto, nos moríamos de ganas de ver esa película, y entonces nos ocurrió que si ella iba como embarazada, pues era ya una señora y era un matrimonio el que estaba entrando y ya nos dejaban pasar. Pero si no se podía entrar. Bueno, todo eso ya a la mayoría de los que están aquí no les tocó, porque parece ya, ahorita que me estoy acordando, es como una no sé, algo como que suena a retrógrado, ¿verdad? Del pasado. No se permitía el ingreso. Yo intenté llevar a ver a mis hijos todavía muy chicos, a llevarlos a ver ya en un cine que pasaban las películas viejitas, como decimos, donde pasaban el último cuplé de Sara Montiel, y llevaba a mi hijo de 10 años y el otro como de 7 años, y no nos dejaron entrar. Nos dijeron que no era una película que podían ver los niños. Ahora absolutamente es de risa eso, ¿no? Pero no te tocó ninguna de esas cosas. Yo no recuerdo clasificaciones ya cuando empecé a ir al cine, y como tú, vi películas de adultos muy pronto y sin ningún tipo de supervisión, entonces no sufrí eso. Pero bueno, regresando a las películas, lo que las une también es el marco temporal, más o menos son de 1946 al 54, es decir, es casi el sexenio de Miguel Alemán, y es uno de los grandes temas que se desprenden, es el éxodo rural hacia la Ciudad de México, es decir, cómo todo el país se vuelca sobre la Ciudad de México. En esos años la Ciudad de México tiene 2 millones de habitantes, y para el final del sexenio de Alemán pues ya está en casi 4 o 5, y muy pronto llegaría a los 8 millones, que por cierto nunca, a partir de los 80s, la Ciudad de México no ha crecido. Aquí hay 8 millones de habitantes, sube a 8,5, baja a 8, en realidad lo que crece es la periferia del Estado de México. La Ciudad de México tuvo esa explosión, y estas películas que bien decías, el grueso de las películas está filmado en estudio, pero Gabaldón, con esas enormes cámaras, que salir a la calle a filmar con eso era de veras una proeza, porque yo he visto las fotografías de eran casi un camión de cámara, ¿no? Entonces tenían que cerrar calles durante muchos días para hacer La Noche Avanza en el entorno del High Alive. Pues tuvieron que hacer, o sea, solo con el apoyo del gobierno, que además no se veía criticado en esta película. Yo no sé qué opines de si Alemán fue, porque uno se imagina, yo me imagino Alemán dictatorial censurando las películas, y estas películas claramente ni en lo erótico ni en lo político pues se exhibieron, ¿no? Con escenas cortadas, pero el grueso de la película estuvo y se exhibió y generó polémica. Mi pregunta es, ¿no vio o es que yo estoy viendo demasiada crítica al sexenio de Alemán en estas películas, y Alemán no la vio, ¿no? Yo creo que había cierta tolerancia, ¿no?, para las películas. Lo que le podía molestar, teníamos un aparato de censura cinematográfica en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, creo que lo que les preocupaba era más bien que apareciera algo que ofendiera o que humillara al mexicano, ¿no? Por ejemplo, películas estadounidenses como Gigante con James Dean, ¿no? con James Dean, o Rebelde sin causa, fueron prohibidas porque de pronto hacían un comentario sobre un mexicano, y eso sí es lo que inmediatamente prendían el foco rojo y no permitían que se exhibiera. Sobre decir algunas cosas políticas no era tan
no era algo tan fuerte, pues, ¿no? Porque además también era una crítica, pues, más profunda, que no era insultar a un funcionario o algo así, sino simplemente era mostrar que en las narices del Palacio de Gobierno se estaba cometiendo un fraude. Entonces era una alegoría de lo que estaba sucediendo. Es que pienso, por ejemplo, para ser un poco más claro, creo que no fui claro, al mismo tiempo el Indio Fernández, con la misma María Félix, está filmando esta película Río Escondido, en la que ves María Félix es una maestra rural que va a ver al señor presidente y la recibe en Palacio Nacional y la arma y la manda al pueblo más lejano. O sea, claramente la apología del Indio Fernández al régimen era casi desbocada, ¿no? Estas películas, aunque no son ataques frontales a las instituciones, sí desmontan la hipocresía de las aristocracias, sobre todo, de los poderosos en México, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Me parece. O de pronto en alguna de las películas veías la cabeza de un periódico que decía, de nuevo los contrabandistas aliados con la Secretaría de Salud para hacer algún medicamento prohibido, pero no estaba en la película, nada más veías como una noticia de la época, del momento. Es el inicio de Sombra Verde, cuando mandan a Ricardo Montalbán a la selva a buscar, Exacto. podría ser el litio hoy, o sea, un recurso natural valiosísimo que solo el Estado va a explotar, y manda a su ingeniero a la selva a encontrarlo y a explotarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y lo que comenzaste mencionando, este sí es un cine urbano, es el primer cine que tiene todas las características ya del urbano, no porque no se hubieran filmado antes películas sobre la ciudad, pero esta película es la que ya realmente entienden el desarrollo de las nuevas colonias que se están ejerciendo, que están formándose en la Ciudad de México, etcétera, y han dejado atrás ya no ven con prejuicio la idea inicial. Las primeras películas sobre el cine en la Ciudad de México, la idea era cómo, mientras en provincia se vivía con inocencia y se vivía con un enorme recato, en la Ciudad de México todo era pecaminoso, todo estaba vinculado al mal, digamos, a lo que no debía ser una sociedad, ¿no? Donde esa sociedad era mucho más inocente en el campo. En cambio, cuando se venían a la ciudad, el asunto las familias se volvían ya otra cosa, ya había el engaño, el afán de enriquecerse, etcétera, que según el cine de esos años no sucedía en el campo, lo cual pues es completamente falso, porque es de un esquematismo bárbaro, ¿no? Pero el hecho es que estas películas lo que tienen mucho es esa también relación que es que va a ser muy importante en todo el cine nacional, que es la relación entre la literatura y el cine. Y como tú lo decías, que yo lo afirmo en el libro, la novela más importante de Carlos Fuentes, La región más transparente, si uno lee la novela y está viendo las películas a las que hago alusión, sobre todo las que están filmadas en el puente de Nonalco, Tlatelolco, etcétera, se van a dar cuenta que a veces pone en palabras lo que ya el cine ha puesto en imágenes. O sea, esto no lo aceptaría nunca un escritor que
que piensa que todo es solamente lo que ha escrito o lo que se escribe en los libros, sino el momento, el personaje central de Carlos Fuentes es absolutamente una actriz de este momento del cine mexicano que se llama Leticia, ¿qué? Ya olvidé el nombre. Leticia es la actriz de esta película que estamos hablando, la película que se filma en el Hotel del Prado, etcétera, en La palma de tu mano. Y esta mujer es exactamente el retrato de la Gladys García de Carlos Fuentes en la novela. Pero además, la última parte de la novela termina como una de las películas en las que aparece esta mujer fumando un cigarro, como va a terminar también la novela de Fuentes. Pero todos estos elementos pues necesariamente se van engarzando, y la provocación de este libro es que después de leer el libro vean las películas que menciona en el libro, porque realmente de esa manera se retroalimenta muy bien una visión de lo que ese cine ha significado y cómo se va estipulando esa relación entre el cine y la escritura, ya no entre el cine y la literatura, sino en este caso ya la palabra escrita con la imagen, con la visualidad, con lo que se ve. Por eso el libro también está lleno de imágenes. Yo no concibo un libro sobre cine sin suficientes fotografías para mostrar también elementos que se están mencionando en el libro. Es decir, muchos de lo que a veces se cuenta en el libro, pueden ver la fotografía inmediata para darse cuenta que ahí se está reproduciendo exactamente lo que esa película está contando. Entonces, estos libros, Tercia de Reyes, que es del que estamos hablando ahora, pero los otros libros que he hecho sobre cine tienen un poco la misma intención de mostrar lo que está sucediendo en pantalla, con los datos que yo quiero que la gente tenga más claro. Por ejemplo, Dolores del Río, en un momento en una de sus películas, atraviesa Bellas Artes, y en Bellas Artes está, creo que una de las primeras retrospectivas de Diego Rivera. Entonces se ven en la pantalla las las pinturas de Diego Rivera, fotografiadas por la cámara del cine, claro, y Dolores del Río pasando además por un retrato de caballete de Diego Rivera, donde evidentemente el modelo es Dolores del Río, ¿no? Nada más que no tiene nada que ver la trama de la película con lo que estamos viendo en la pantalla, donde aparecen claramente la Dolores del Río que está interpretando ese papel, es en la película La Casa Chica, y el cuadro que ha hecho Diego Rivera, utilizándola a ella como personaje. Cosa que el rostro de Dolores se prestó mucho para eso, porque María Candelaria, uno de los momentos climáticos de la película, o más bien lo que va a dar la historia a toda la película, es un retrato de Dolores del Río que hizo Diego Rivera, ¿no? Entonces hay muchos elementos que van interrelacionándose a lo largo de la lectura del libro, que por lo demás
pues siempre trato que sean lecturas muy, que no sean farragosas, que sean claras para para la gente que lee, y que no signifique un mayor o un gran esfuerzo, decir, ahora voy a tener que meterme en esta cosa tan complicada. No, para nada. Y bueno, podríamos terminar un poco pensando en el escenario. Estamos en la carpa de Francisco Villa, y Roberto Gabaldón es el primero que se le va a ocurrir hacer una película con María Félix como revolucionaria. Es decir, luego que, después de que se le ocurrió a él hacer esa película que se llamó La Escondida, y que la hace también acompañado por José Revueltas, después de esto María Félix se dedica a hacer una película tras otra, donde siempre es la revolucionaria, sí, la revolucionaria, la que va tras las huestes de Francisco Villa, etcétera, que es un cine completamente de ficción y muy irreal, porque aunque tuvieron mucho éxito esas películas, la cucaracha, la bandida, etcétera, pues no eran nada realistas de lo que realmente, de lo que había sucedido en la Revolución Mexicana, pero en todo caso generaron buenos ingresos a los productores de estas películas. Lo voy a reiterar, pero creo que es importante, ya estamos casi cerrando. Es raro ver un libro de cine, por lo general se hacen monografías, monografía de Gabaldón, monografía de el cine de Spota, monografía de Revueltas y el cine. Es muy raro que alguien haga esta conjetura. Ya Carlos explicó su tesis de por qué fijó su lente en estas 13, 15 películas que cubren 7, 8 años, porque lo que nos está es invitando a verlas con esta óptica, ¿no? Es decir, a ver los cambios que se están cocinando en el fondo de estas historias y por qué se están contando por qué eligen a estos personajes, por qué la mira está en una aristocracia que se está apoderando de la ciudad y que está generando nuevos barrios, y al mismo tiempo están desapareciendo otras partes de la ciudad, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Yo lo hice, yo para prepararme para esta presentación lo hice en YouTube. Ahí están las 15 películas, las pueden ver, y de veras es un ejercicio muy, muy divertido, muy ilustrador, ir viendo las películas, ir viendo lo que un historiador, sociólogo político como Carlos va observando y glosando de cada una de estas películas. A mí me parece que es una invitación muy sabrosa que yo digo que no se deben de perder. Y es que además hoy Carlos nos va a dar los libros, están a 250 en librerías, hoy lo pueden comprar a 200 pesos aquí, entonces se lo llevan más barato que en librerías y firmado por el autor, así que no dejen pasar esta oportunidad. Yo lo disfruté muchísimo. Nos quedan unos minutos, Carlos, no sé si se te queda algo en el tintero sobre Dolores del Río, por ejemplo. No hemos dicho nada de Dolores del Río, que es… ¿Sobre qué? Sobre Dolores del Río, que me parece un instrumento, comparando el registro melodramático, porque no hemos hablado de eso, todas son películas muy melodramáticas, con hermanas que traicionan hermanas, maridos, en fin, ahí hay otra pieza del imaginario popular que estas películas, si no inventaron, por lo menos potenciaron y convirtieron, como ya bien dijiste, a María Félix en un ícono de un cierto tipo de mujer, de un cierto tipo de relación entre parejas. Dolores del Río, a mí me parece fascinante. A mí María Félix no me gusta y Dolores del Río me parece una actriz fascinante, ¿no? No sé tú qué opinas de eso. Pues ojalá que el público vea el libro como lo ves tú, con ojos siempre interesados en encontrar nuevos estímulos y sobre todo sí la parte lúdica de todo esto, que el cine pues es ante todo pues entretenimiento, ¿no? Pero sí es un entretenimiento que nos hace pensar de manera definitiva y creo que como lo afirmo en el libro, es uno de los momentos más importantes del cine mexicano. Difícilmente podemos encontrar
películas de esa calidad, de ese blanco y negro, porque generalmente son todas en blanco y negro, de ese blanco y negro tan bien realizado, con un sonido extraordinario, no como el que hemos tenido en la carpa, porque ya sé que da mucho trabajo a veces entender mucho lo que se dice aquí, pero el sonido de ahora en el cine mexicano, a mí me pasa que con la persona con la que voy, de pronto tengo que preguntarle, ¿qué dijo? Porque de veras no se entendió la frase, una frase que pudo haber sido clave, ¿no? Y que sin embargo me la perdí porque el actor o la técnica que están usando no permite que se entienda cabalmente eso. Pero esto no pasa en el cine de los años 50, lo cual es algo de lo que ya también he hablado con José, que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con instalaciones electroacústicas y todo esto. ¿Por qué razón se escuchan tan bien las películas de esa época, a diferencia incluso de las más modernas, que desde luego tienen ya una tecnología mucho más desarrollada, y sin embargo hay un poco de problema en el momento de los diálogos para captar cabalmente todo lo que se está diciendo? Pero pues lo que queremos es invitarles a que lean este libro y a que, si pueden, se acerquen a esas películas y verán que van a pasar un buen rato. Pues muchas gracias, Carlos. Carlos va a estar en esa mesa firmando los libros y no se muevan de sus asientos, esto continúa. No sé si está por ahí Oscar.